Imagina una casa aparentemente normal. Una familia de 4 miembros, feliz, sin enemigos. Pero en la madrugada del 30 de diciembre del año 2000, ese hogar se convirtió en el escenario de uno de los crímenes más desconcertantes de Japón. 4 cuerpos. Un asesino que permaneció horas en la casa. Y pistas que, décadas después, siguen sin respuesta. ¿Qué pasó realmente en la residencia Setagaya? ¿Y por qué, a pesar de las pruebas, el culpable sigue libre? Hoy exploraremos cada detalle macabro, desde la sangre fría del asesino hasta la arena del desierto que lo delató y lo condenó al olvido. Suscríbete ahora y activa las notificaciones. Porque esta historia te perseguirá mucho después de que termine el video. Era una noche fría de diciembre en el distrito de Setagaya, Tokio. La familia Setagaya, como tantas otras, se preparaba para recibir el año nuevo. Mikio, de 44 años, era un hombre meticuloso, trabajaba como editor de libros técnicos y esa noche, como de costumbre, se había quedado hasta tarde frente a su computadora. Su esposa, Yasuko, de 41, una mujer conocida por su calidez y su amor por la jardinería, había cenado con él y sus 2 hijos, Niina, una niña de 8 años con una pasión por el ballet, y Rei, un pequeño de 6 años que coleccionaba figuras de dinosaurios. A las 10:38 de la noche, Mikio envió su último correo electrónico. Era un mensaje rutinario a un colega, lleno de detalles sobre un manual de ingeniería. Nada parecía fuera de lo normal. Arriba, en el segundo piso, Yasuko había dejado a los niños durmiendo en sus habitaciones. Los juguetes de Rei, un triceratops de plástico y un coche de bomberos, yacían en el suelo, como testigos mudos de lo que vendría. Minutos después del correo de Mikio, alguien escaló la pared de la casa. No usó una escalera. No forzó una puerta. Entró por una pequeña ventana del segundo piso, de apenas 45 centímetros de ancho. ¿Cómo lo hizo? La policía nunca lo supo. Pero allí estaba, un intruso vestido de negro, moviéndose en silencio, mientras la familia Setagaya, confiada en la seguridad de su hogar, ignoraba que el horror había cruzado su umbral. Mikio estaba concentrado en su trabajo. Tal vez escuchó un crujido en el pasillo. Tal vez sintió una corriente de aire frío. Pero no hubo tiempo de reaccionar. El asesino lo atacó por la espalda con un santoku, un cuchillo de cocina tomado de la propia casa. La hoja de 20 centímetros perforó su cuello y pulmones. Mikio cayó al suelo, golpeando sin querer la tecla Enter de su computadora, un sonido que quedó registrado en el historial del equipo. Arriba, Yasuko debió escuchar el caos. Corrió hacia las habitaciones de sus hijos, pero el asesino ya estaba allí. Los pequeños Niina y Rei, despiertos por los gritos, intentaron esconderse. Rei, el niño de 6 años, fue encontrado bajo su cama, con heridas defensivas en sus manos diminutas. Niina, la bailarina, yació sobre su cama, como si en sus últimos momentos hubiera querido proteger a su hermano. Esta no era una muerte rápida. Era una furia calculada. El asesino pasó entre las habitaciones, apuñalando una y otra vez, como si algo más que matar lo impulsara. Pero lo más perturbador no fue la violencia, sino lo que ocurrió después. Porque cuando terminó, el intruso no huyó. Se quedó. Vivió en la casa de sus víctimas como si fuera suyo, y dejó pistas que, irónicamente, lo condenarían a nunca ser encontrado. El asesino no entró a robar. No hubo forcejeo, ni gritos de auxilio iniciales. Todo fue rápido, metódico y personal. Mikio Setagaya, sentado en su estudio, recibió la primera puñalada por la espalda. Un cuchillo santoku, afilado, de uso doméstico, atravesó su cuello, cortándole la arteria carótida. La sangre salpicó la pantalla de la computadora, donde minutos antes había escrito, adjunto los últimos cambios del manuscrito. Un mensaje que nunca envió. Yasuko escuchó el estruendo. Subió las escaleras corriendo, pero el asesino ya estaba allí. Encontró a su esposo agonizando y, en un acto desesperado, intentó defender a sus hijos. Luchó con una ferocidad que dejó marcas, el homicida la apuñaló 14 veces. 14.
un número que los investigadores repetirían con incredulidad. 14 heridas, algunas profundas, otras superficiales, como si el asesino hubiera querido prolongar su sufrimiento. Niina, de 8 años, intentó huir. La encontraron cerca de la cama de su hermano pequeño, Rey. Él, de solo 6 años, se había refugiado debajo del colchón, agarrando su dinosaurio de juguete. Pero ni la inocencia ni el miedo detuvieron al asesino. Ambos niños fueron atacados con un segundo cuchillo, un deva más pesado, usado para filetear pescado. Un cambio de arma inexplicable. ¿Falta de control? ¿O un ritual siniestro? Lo que sucedió después del asesinato es lo que desconcierta hasta a los expertos. El intruso no huyó. Permaneció en la casa durante horas. Caminó entre los cuerpos. Abrió la nevera y tomó un helado de melón. Usó el baño para limpiar sus heridas. Sí, el asesino también sangró, dejando vendas ensangrentadas en el lavabo. Y luego, se sentó frente a la computadora de Mikio. Navegó por internet. Visitó páginas de la universidad donde Yasuko estudiaba, revisó correos electrónicos, incluso buscó información sobre el horario de trenes locales. Pero aquí está el detalle macabro: el asesino dejó el navegador abierto en una página de reservas de viajes. ¿Planificaba una huida? ¿O estaba buscando algo específico? La policía nunca lo supo. Sin embargo, lo que sí encontraron fueron sus huellas dactilares en el teclado y restos de arena atrapados en las teclas. Arena que, meses después, los geólogos identificarían como proveniente de un desierto a 9.500 kilómetros de distancia. A las 3 de la madrugada, el asesino finalmente abandonó la casa. Pero no corrió. No saltó muros. Salió por la puerta principal, como si fuera un invitado más. Dejó atrás un escenario imposible: 4 cuerpos, 2 cuchillos, comida consumida y un rastro de evidencias que, irónicamente, lo hicieron más enigmático. Porque, ¿qué clase de criminal deja ADN, huellas, ropa ensangrentada, y aún así, desaparece sin dejar rastro? La familia Zetagaya ya no estaba. Pero el asesino seguía allí. En la oscuridad de la casa, con los cuerpos aún calientes, comenzó a actuar como si el crimen fuera solo el prólogo de su ritual. Lo primero que hizo fue dirigirse al baño. Abrió el botiquín de la familia, tomó vendas y antiséptico y limpió una herida en su dedo índice. Sangró sobre el lavabo, dejando un rastro de ADN que décadas después seguiría sin nombre. Luego, arrojó las vendas usadas a la basura. No como alguien que intenta esconderse, sino como alguien que no teme ser descubierto. ¿Hambre? ¿Nervios? ¿O simple cinismo? El intruso abrió la nevera de la cocina. Tomó un helado de melón, el favorito de los niños, y lo comió directamente del pote. Dejó la cuchara clavada en el centro, como un mástil macabro. Bebió agua del grifo. Incluso tomó una bolsa de maní de la alacena, masticando con calma mientras caminaba entre las habitaciones. Para él, aquello no era una escena del crimen, era su territorio. Luego vino el momento más desconcertante. El asesino se sentó frente a la computadora de Mikio. La pantalla aún mostraba el correo electrónico no enviado. Con guantes negros, los mismos que usó para no dejar huellas al entrar, tecleó durante 10 minutos. Visitó el sitio web de la Universidad de Yasuko. Revisó mapas de la línea de tren Kei. Y, en un acto que desafía toda lógica, buscó información sobre espectáculos de ballet infantil. El mismo ballet que Niina, la hija de 8 años, practicaba los martes y jueves. ¿Por qué? ¿Era una burla? ¿Un remordimiento tardío? ¿O acaso el asesino quería entender a quién había matado? La policía nunca lo sabría. Pero lo que sí encontraron fueron sus huellas digitales en el teclado, paradójicamente, sin guantes esta vez, y algo más, partículas de arena atascadas entre las teclas. Arena que, al ser analizada, contenía minerales exclusivos de una base militar estadounidense en el desierto de Nevada. ¿Era un marine? ¿Un contratista? ¿O alguien que había robado equipo militar? Las especulaciones eran infinitas.
Pero el verdadero enigma era otro: si el asesino dejó ADN, huellas, su tipo de sangre e incluso su historial de búsquedas, ¿cómo es posible que jamás fuera identificado? A menos que, por alguna razón, jamás haya existido en ningún registro. Finalmente, cerca de las 3 de la mañana, el asesino se vistió con ropa limpia de la familia, una sudadera de Mikio y calcetines de rey. Recogió los cuchillos, los lavó en el fregadero y los guardó en su lugar original. Salió por la puerta principal, cerrando con llave. Y caminó hacia la estación de tren más cercana, donde las cámaras de seguridad captaron nada. Nada, porque en aquella época, el distrito de Setagaya no tenía vigilancia. Solo el viento fue testigo de su desaparición. Se desvaneció. Como un fantasma. O como alguien que sabía cómo borrarse, para siempre. Entre las miles de evidencias recogidas, había una que parecería insignificante: arena. Arena encontrada en los calcetines del asesino, en las costuras de su sudadera, incluso entre las teclas de la computadora. Pero esta no era arena cualquiera. Bajo el microscopio, los geólogos descubrieron cuarzo teñido de rojo, fragmentos de conchas marinas fosilizadas y algo más: circonio, un mineral que solo se forma bajo condiciones extremas en desiertos específicos. ¿El origen? Una zona remota del desierto de Nevada, Estados Unidos, cerca de la base aérea de Creech, un sitio ultra secreto utilizado para entrenar pilotos de drones militares. La arena coincidía con muestras tomadas en Nevada en los años 90. ¿Cómo llegó a Japón? La teoría más sólida: el asesino había estado allí. Tal vez era un marín, un contratista o alguien que robó equipo militar. Pero aquí viene el problema: la base de Creech no permite acceso a extranjeros sin autorización de alto nivel. Y Japón, en el año 2000, no tenía vínculos operativos con ese sitio. ¿Era el homicida un estadounidense? ¿Un desertor? La policía interrogó a veteranos, rastreó pasaportes y no encontró nada. Y luego estaba el ADN. El sudor y la sangre del asesino revelaron un perfil genético único: 60% europeo, 30% africano subsahariano y 10% asiático oriental. Una combinación extremadamente rara en Japón. ¿Un extranjero? ¿Un mestizo? Las bases de datos locales no arrojaron coincidencias. Tampoco las internacionales. Era como si el asesino nunca hubiera existido, o como si alguien hubiera borrado su rastro por completo. En 2001, la policía hizo algo sin precedentes: publicó el perfil genético del asesino en periódicos y televisión. ¿Conoce a alguien con esta ascendencia?, preguntaban. Recibieron 1.200 pistas. Todas llevaban a callejones sin salida. Un hombre en Osaka afirmó ser el padre biológico, hasta que su ADN lo descartó. Una mujer en Hokkaido juró que su exmarido, un soldado estadounidense, tenía esa mezcla. Pero él llevaba años muerto. Y así, una y otra vez, la nada. La ropa del asesino tampoco ayudó. La sudadera que usó era de una marca común, vendida en tiendas de descuento. Los calcetines, de talla infantil, pertenecían a Rey, el hijo pequeño. Y los guantes negros eran idénticos a los usados por obreros de construcción en todo el país. Nada especial. Nada único. Excepto por un detalle: las prendas estaban impecablemente limpias. Sin pelo, sin saliva, sin sudor, como si las hubiera lavado antes de usarlas. ¿Premeditación o paranoia? Pero el rompecabezas más inquietante estaba en su comportamiento. Visitó páginas web de ballet infantil, revisó correos de Yasuko, buscó horarios de trenes, y luego, simplemente, se esfumó. ¿Era un mensaje? ¿Un ritual? ¿O acaso el asesino disfrutó de su propio juego, sabiendo que cada pista que dejaba era un callejón sin salida? Hoy, 24 años después, la arena de Nevada sigue guardada en una caja de evidencias en Tokio. El ADN del asesino está en cada base de datos del planeta. Y sin embargo, su nombre no existe. ¿Fue un fantasma con sangre y huellas? ¿O un hombre real que, de algún modo, aprendió a borrarse de la historia? La respuesta podría estar más cerca de lo que imaginamos. ¿Cómo es posible que un asesino que dejó ADN,
huellas, ropa ensangrentada y hasta restos de su cena, jamás fuera capturado? La respuesta está en un laberinto de teorías, cada una más enrevesada que la anterior. La primera pista, el perfil genético. Un hombre con raíces europeas, africanas y asiáticas en el Japón de los 2000. ¿Un extranjero? ¿Un mestizo, marginado? La policía rastreó escuelas, empresas y bases militares. Nada. Como si el asesino hubiera llegado del futuro o de un mundo paralelo. Teoría 1. Un asesino serial. En 2000, Japón vivía una ola de crímenes sin resolver. ¿Era este homicida un precursor del Higashi Asabu Stranglero del asesino de Akihabara? Pero no hubo más ataques similares. Teoría 2. Un soldado estadounidense. La arena de Nevada y la base de Creech apuntaban a ello. Sin embargo, el ejército negó cualquier deserción o conexión. Teoría 3. Un ajuste de cuentas. Mikio era editor, no un yakuza. Yasuko, una ama de casa sin enemigos. Los niños, solo niños. Y luego están las teorías marginales. ¿Un espía? En 1999, Japón sufrió ciberataques de Corea del Norte. ¿Podría el asesino haber robado información de la computadora de Mikio? Pero solo navegó en sitios banales. ¿Un ritual oscuro? Algunos señalaron que el número de puñaladas, 14 en Yasuko, coincidía con numerología funesta. Pero la policía lo descartó, no había símbolos, ni mensajes, ni fanatismo religioso. El verdadero rompecabezas es el tiempo. El asesino permaneció 10 horas en la casa. ¿Por qué? ¿Esperaba a alguien? ¿Disfrutaba del control? Los psicólogos criminales lo clasifican como un organizado con rasgos de desorganizado. Planeó el acceso, pero actuó con furia improvisada. Un híbrido. Un caso de manual que ningún manual puede explicar. Y luego está la ropa. Usó calcetines de Rey, el niño de 6 años. ¿Una burla? ¿Un fetiche? Los criminales suelen llevarse trofeos, pero él dejó todo. Incluso las joyas de Yasuko y 150,000 yenes en efectivo. Este detalle descarta el robo. Pero plantea algo más aterrador: el asesino no quería riquezas, quería experimentar. Vivir, aunque sea por horas, como un Zetagaya. En 2010, un detective jubilado dio una entrevista anónima. Dijo que la clave estaba en la arena de Nevada. Según él, el asesino era un contratista de inteligencia que trabajó en Creech, viajó a Japón con identidad falsa, y luego fue eliminado por sus propios aliados. ¿Ficción? Quizá. Pero explica por qué su ADN no existe en ningún registro, y por qué alguien con esa mezcla genética pudo moverse como un fantasma. Pero aquí está el callejón sin salida definitivo: en 24 años, nadie ha reclamado el crimen. Ni grupos criminales, ni vengadores, ni siquiera un enfermo buscando fama. El silencio es absoluto. Como si el asesino, al igual que las pistas que dejó, perteneciera a un plano donde el tiempo y la identidad simplemente no aplican. Hoy, el caso sigue abierto. Pero sin sospechosos, sin móvil, sin avances. Solo queda una pregunta: ¿puede un crimen ser tan perfecto que ni siquiera el crimen mismo sepa su respuesta? El asesino de Zetagaya sigue ahí afuera. Tal vez en Tokio. Tal vez en otro país. Tal vez, viendo este video. ¿Fue un psicópata sin motivo? ¿O alguien que conocía a la familia? Cada detalle abre más preguntas. ¿Y tú, qué crees que pasó esa noche? Si este misterio te dejó con más preguntas que respuestas, suscríbete y activa la campanita. La próxima historia podría ser aún más inquietante. Y recuerda, a veces, la verdad está más cerca de lo que imaginas.